Hola niños y niñas, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Nos encontramos en la semana 27. Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología. ¿Qué necesitaremos? Un cuaderno o una hoja de reuso, lápiz, borrador, tus colores y la ficha de semilla a planta. El tema, ¿las plantas tienen vida? Nuestro propósito. Hoy investigarás sobre las plantas. Nuestra meta. Explicar por qué las plantas son seres vivos a partir de su ciclo de vida. Debemos tomar en cuenta las características o criterios para lograr la meta. Describir los cambios en el ciclo de vida de una planta. Comparar los cambios en el ciclo de vida de las plantas y los animales. Describir a través de dibujos y fichas las características de las plantas como seres vivos a partir de su ciclo de vida. Recuerda que al realizar todas estas características o criterios, lograrás la meta. Ahora vamos a leer la siguiente situación. Pero antes observemos las imágenes. ¿Qué observas en la imagen 1? Claro, a una niña. ¿Y qué tiene la niña en sus manos? Así es, unas flores, están muy bonitas, ¿verdad? ¿Qué animales observas? Muy bien, a una perrita. Y fíjate, ha tenido a sus 3 cachorritos. ¿Qué otros animales? Las palomas. Hay muchas palomas, ¿verdad? En la imagen 2, ¿qué observas? A la misma niña. Y la niña se ha llevado las flores que ha recogido a su casa, ¿no? Y parece que quiere guardarlas en esta caja. ¿Crees que sea una buena idea? ¿Y qué más observas? Claro, esta rana. ¿Qué hace una rana ahí? Y en la tercera imagen, ¿qué observas? A la niña, claro, que está sosteniendo a la rana. Y está triste. ¿Por qué crees? Fíjate, ¿qué le ha pasado a las flores? Ahora sí, vamos a empezar a leer. ¿Listos? Comencemos. Durante su recorrido, Mariana observa una variedad de plantas y algunos animales. ¡Qué lindos! Ahí está Blanquita. Ha tenido 3 perritos. ¡Cuántas palomas comiendo! Estas son las plantas que le gustan a mamá. Las llevaré a casa para darle una sorpresa. Al llegar a su casa, Mariana encuentra a sus hermanos jugando y piensa: voy a poner las plantas en esta caja y la esconderé en mi armario para entregarle a mi mamá mañana. Ahora a jugar. Pasaron unos días cuando fue a buscar a su rana de juguete. ¡Oh no! ¿Qué pasó? Olvidé las plantas que le iba a regalar a mi mamá. Pensé que las plantas eran de adorno, como mi ranita de juguete. Responde. ¿Qué encontró Mariana camino a casa? Vamos, ubica la información en el texto. Muy bien, encontró a Blanquita, la perrita. ¿A quién más? A las palomas. ¿Y? Y las plantas. Muy bien. ¿Qué pasó con Blanquita, la perrita?
Muy bien. Blanquita ha tenido 3 perritos. ¿Qué hacían las palomas? Vamos, tú puedes. Claro, las palomas están comiendo. ¿Cómo eran las plantas que le gustan a su mamá? Claro, ella dijo, estas son las plantas que le gustan a mi mamá. ¿Y qué plantas crees que son? Tenemos ahí una que es de color rosada y otra amarilla. ¿Reconoces? Muy bien. Es un tulipán y un girasol. Las plantas son adornos como la ranita de juguete de Mariana. ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Fíjate, ahí está la ranita de juguete. La guarda en el armario y no pasa nada. Pero fíjate las plantas. Ella guardó estas flores en esta caja junto a la ranita. Y cuando las fue a buscar, la ranita sigue igual. Pero las flores... ¿Qué crees que les ocurrió a las plantas que Mariana guardó en la caja? ¿Por qué? Claro, se han marchitado. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Qué seres vivos observó Mariana en su recorrido? ¿Cómo lo sabes? Vamos, observando. Muy bien. Ella observó a la perrita Blanquita, que es un ser vivo, ¿verdad? ¿Qué otro ser vivo crees que ha observado Mariana? Las palomas. ¿Qué más? Vamos, tú puedes. Niños y niñas, es momento de convertirnos en investigadores para responder a la pregunta de investigación. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Por qué? Recuerda que luego realizaremos una serie de acciones para investigar y responder a esta pregunta inicial. Puedes escribir o dibujar tu respuesta, lo que tú creas. No hay problema. Piensa en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala cuál de estas acciones podrías considerar. Observar las plantas, observar dibujos de plantas, preguntar a mis familiares, buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. Claro, muy bien. ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas? Ahora te invito a realizar las siguientes acciones para responder a la pregunta inicial. Ayuda a Mariana a clasificar lo que observó en su caminata y en casa e indica por qué los colocas allí. Completa una tabla como esta en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Qué te parece si recordamos lo que Mariana observó en su caminata y en su casa? Dice, lo que observó Mariana. ¿Qué observó? Muy bien. Un perro. Entonces escribimos. Perro. ¿Qué más? Claro, las palomas. ¿Qué más? Fíjate, ¿qué tenemos aquí? Un árbol. Claro. ¿Qué más? ¿Y en su casa? La caja, ¿no? Y a la rana de juguete. El perro. ¿Está con vida o sin vida? Muy bien, con vida. ¿Por qué? Escribe aquí tu respuesta. ¿Por qué crees que el perro tiene vida? Palomas, ¿con vida? Sin vida.
Vamos. Claro, con vida. El árbol con vida sin vida. ¿Qué crees? La caja con vida sin vida. Sin vida, ¿verdad? ¿Por qué crees? Vamos, recuerda que puedes seguir completando con lo que Mariana ha observado en su caminata y en su casa. Tú puedes. Mariana piensa en su rana de juguete y recuerda que tiene un libro de animales que habla de esta especie. Vamos a leer la información que encontró Mariana en su libro. Ciclo de vida de las ranas. Una rana puede vivir entre 6 y 7 años. ¡Wow! Es buen tiempo. 1. Las ranas nacen de huevos que son liberados en el agua por la rana hembra. Fíjate, aquí están los huevitos. Entonces, ¿la rana es un animal ovíparo? Muy bien, ¿por qué? Nacen de un huevo. 2. Luego de un tiempo nace el renacuajo, que tiene cola y órganos especiales para respirar en el agua. ¡Qué interesante! Fíjate al renacuajo. Sigamos. 3. A los pocos días, la cabeza del renacuajo se desarrolla y éste se alimenta constantemente. Muy bien, qué bonito. 4. Después de unas semanas se le acorta la cola y aparecen las patas. ¡Qué interesante! La rana no tenía patas al inicio, sino una cola. Y luego esta cola se le ha caído y le han crecido las patas. 5. Después de 3 meses, la rana ya es adulta y vive en la tierra. Entonces ya podrá reproducirse para iniciar nuevamente el ciclo de la vida. ¡Wow! En tan solo 3 meses la rana es adulta. ¿Y tú cuántos años tienes? ¿Ya eres adulto? No, todavía. Conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿La rana es un ser vivo? ¿Tú qué dices? Claro. Según la información que hemos leído en el libro de Mariana, nos dice que la rana nace de un huevo. Luego está creciendo, ¿verdad? Primero era un renacuajo y luego ya le salieron las patitas, ¿verdad? Se le cayó la cola y le salieron las patitas. Finalmente la rana crece y se convierte en una adulta en tan solo 3 meses y está lista para reproducirse. ¿La rana de juguete es un ser vivo? ¿Por qué? ¿Recuerdas que Mariana guardó sus flores en el armario junto a la rana? La rana de juguete estaba ahí. Y cuando ella se fue a buscar las flores se habían marchitado, pero la rana de juguete seguía intacta. Entonces, ¿crees que la rana de juguete de Mariana ha nacido en huevos y que luego fue un renacuajo y luego se convirtió en adulta? ¿Cuáles son los momentos del ciclo de vida de la rana? Bien, ha nacido de un huevo. Luego hemos observado que ha crecido. También nos dice el libro que va a reproducirse, es decir, que va a tener que poner huevitos y otra vez nacer una ranita, un renacuajo y así. ¿Y crees que la rana vive para siempre o muere? Claro, aquí nos dice, una rana puede vivir entre 6 y 7 años. Luego de los 6 o 7 años, la rana va a morir. Entonces, ha nacido, ha crecido, se va a reproducir y va a morir.
¿En qué se parece y diferencia el ciclo de vida de la rana con la de un perro? ¿En qué se parece? ¿Qué crees? ¿El perro nace de un huevo como la rana? Claro que no, muy bien, entonces es una diferencia. ¿Y al perro se le cae la cola como al renacuajo? No, ¿verdad? ¿Crees que el perro crece? ¿Has tenido una mascota en casa? ¿Has tenido un perrito? Muy bien, y has visto cómo ha crecido, ¿no? ¿Y crees que el perro se reproduce como la rana? Es decir, que puede tener otros perritos. Claro. ¿Y el perro también se muere como la rana? ¿Recuerdas que la rana luego de los 6 o 7 años se muere? ¿Crees que el perro también muere o vive para siempre? Muy bien. Hasta el momento sabemos que los animales como la rana y el perro son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, la rana nace de un huevo, es ovíparo, mientras que el perrito nace del vientre de su madre, es vivíparo. Crecen, la rana al inicio era un renacuajo, se le cae la cola y luego le crecen las patitas. El perrito va aumentando de tamaño, no se le cae nada. Después se reproduce. La rana hembra pone huevitos, mientras que la perrita tiene a sus crías en su barriga, está preñada. Y finalmente van a morir. El perro vive aproximadamente entre 10 a 13 años, dependiendo la raza, mientras que la rana vive de 6 a 7 años. ¿Y las plantas son seres vivos? ¿Tú qué dices? Ahora lee la ficha de semilla a planta para conocer más sobre las plantas. Recuerda que puedes poner pausa al video. Muy bien, la ficha de semilla a planta nos ha brindado mucha información. Nos dice que cuando una semilla cae de una planta y llueve, o cuando siembras, como Mariana, una semilla en tierra fértil y le riegas, le echas agua, ¿qué va a suceder? Pues empieza a crecer. Luego de esta semilla le sale una pequeña raíz. Este es el primer brote de la planta. Luego crece un tallo y del tallo crecen las primeras hojitas. La planta toma la luz del sol, los minerales del suelo, el agua y el aire del ambiente para hacer su propio alimento y seguir creciendo. De algunas plantas saldrán flores y frutos, de los que surgirán las semillas que darán lugar a nuevas plantas. Y así se inicia un ciclo de vida. Las plantas también pasan por cambios a lo largo de su vida. Algunas plantas viven poco tiempo, como los girasoles. ¡Qué hermosa esta planta! Tiene un color amarillo muy bonito. Estas plantas, los girasoles, viven aproximadamente solo 6 meses. Poquito tiempo, ¿verdad? Mientras que los pinos viven 200 años, ¿te imaginas? ¡Wow! ¡Tanto tiempo! ¿Dónde viven las plantas? Pues hay plantas que son terrestres, es decir, que viven en la tierra, como el algarrobo. Miren, este árbol es muy bonito, es grande, frondoso. Este árbol del algarrobo produce un fruto llamado algarroba. Fíjate, miren las semillitas. Y de esta algarroba se fabrica
la algarrobina, se prepara la algarrobina. Ese negrito que es dulce y que mamá de pronto pedía en los jugos, ¿no? Cuando la señora preparaba el jugo le decía, señora, écheme miel y algarrobina. Ahora ya conoces de dónde se produce la algarrobina, de qué planta. También existen las plantas acuáticas, es decir, que viven en el agua, como por ejemplo la totora. ¿Ven? Qué hermosa es esta planta. Con la totora se elaboran muchas cosas. También se usa para construir casas como las viviendas en los Uros, en el lago Titicaca, en Puno. ¿Mm? Fíjate, es una isla flotante, está hecha a base de totora. Miren sus casas. Qué bonito, ¿verdad? Pero también se hacen los caballitos de totora. Pero no son unos caballitos como estás pensando. Son estos. Son embarcaciones. Y están en Huanchaco, en Trujillo. Miren aquí a este joven que está en el mar usando esta embarcación. Este caballito de totora. Qué interesante, ¿verdad? Completa el esquema del ciclo de vida de la planta. 1. ¿Qué sucede? Claro, nace. Vamos, escribe. Nace, ¿verdad? La planta nace de una semilla. Después, número 2, ¿qué sucede? Claro, crece. Vamos, escribiendo. Crece. Luego de crecer, ¿qué sucede? Número 3. Muy bien, va a reproducirse. 4. Finalmente, ¿qué crees que sucede con la planta? Muy bien, muere, ¿verdad? Así como nace, crece, se reproduce, la planta también va a morir. Vamos, dibuja aquí una planta que está marchitándose, o es decir, que está muerta. ¿Qué cambios ocurren en la planta? ¿Qué crees? Vamos, tú puedes. ¿Qué partes de las plantas comienzan a crecer? Escribe la secuencia ordenada en tu cuaderno u hoja de reuso. A ver, todos observando. ¿Crecerán primero las hojas, la raíz, el tallo, las flores? ¿Qué crees? Tienes que ordenar y luego escribir. A ver. Muy bien. Primero sembramos la semilla, le regamos, ¿verdad? Echamos mucha agua. ¿Y qué va a suceder? Te va a crecer una pequeña raíz. Entonces, escribimos primero raíz. Luego, ¿qué crece? Claro, el tallo. Muy bien. Ahora tú sigue. Vamos, ordenando y escribiendo. Ordena el ciclo de vida de la rana en tu cuaderno u hoja de reuso. Vamos. ¿Qué es primero? ¿Cuál de estas imágenes va primero? Muy bien. Los huevos, ¿verdad? La rana va a nacer de los huevos. Luego que la rana hembra ha depositado los huevos, ¿qué sucede? Claro, va a nacer un renacuajo que tiene cola y órganos especiales para respirar en el agua. ¿Qué continúa? Yo sé que tú puedes hacerlo. Es momento de comparar el ciclo de vida de las plantas y de los animales. Para ello completa la siguiente tabla, escribiendo o dibujando en tu cuaderno u hoja de reuso. Ciclo de vida, plantas, animales. En este caso vamos a observar y comparar a la rana. Nacen. ¿Cómo nacen las plantas? Claro que sí, muy bien. Nacen de una semilla. Y los animales, como la rana, nacen
de un huevo. Crecen. ¿Cómo crecen las plantas? Claro, crecen en tierra o en agua, es decir, plantas terrestres o acuáticas. ¿Y la rana? ¿Dónde crece? Claro, en el agua. Se reproducen. ¿Cómo se reproducen las plantas? Claro, a través de sus semillas. ¿Y los animales, como la rana? Por la unión de un macho y una hembra. Mueren. Las plantas mueren después de un corto o largo tiempo de vida, como por ejemplo los girasoles que vivían 6 meses aproximadamente. En cambio los pinos vivían 200 años. Y la rana pues va a morir después de 6 o 7 años de vida. Se alimenta o produce su alimento. La planta, ¿qué dicen ustedes? Claro, va a producir su alimento, ¿verdad? Con la luz del sol, los sales minerales, el agua y el aire del ambiente. ¿Y la rana de qué se alimenta? Claro, de los insectos. Ahora observa el cuadro que has completado y responde. ¿En qué se parece el ciclo de vida de las plantas al de los animales? ¿En qué se diferencian? Se parecen en ¿qué sucede con las plantas y los animales? Claro, ambas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y claro que sí, se alimentan. ¿En qué se diferencia? Pues que las plantas nacen de una semilla, mientras que los animales, en este caso la rana, nace de un huevo. Y también hay animales como el perro que nacen del vientre de su madre. Vamos, sigue comparando, completando y respondiendo. ¡Genial! Ha llegado el momento de responder la pregunta inicial. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Por qué? Para ello, te propongo organizar tu respuesta a través de un dibujo y textos. Por ejemplo, las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ahora hazlo tú. Pon en marcha tu creatividad. Compara esta respuesta con las respuestas iniciales que escribiste o dibujaste. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nueva información descubriste? Responde en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿La rana de juguete es un ser vivo como las plantas? ¿Por qué? Después de haber leído e investigado, ¿crees que la rana de juguete sea un ser vivo? ¿Qué diferencia hay entre la rana de juguete y la que vive en una laguna? ¿Podemos decir que las plantas son seres vivos con vida? ¿Por qué? ¿Qué necesita la planta para germinar? Muy bien. Plantea 2 ejemplos de plantas terrestres y acuáticas. Con ayuda de un familiar, reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber si las plantas son seres vivos? ¿Cuáles son los momentos que hay en el ciclo de vida de un ser vivo? ¿Te fue fácil o difícil explicar por qué las plantas son seres vivos? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a realizar esta explicación? Comparte con tus familiares lo que aprendiste sobre por qué las plantas son seres vivos y cuál es su ciclo de vida. Utiliza tus esquemas y registros. Pídele a un familiar que te grabe o te tome fotografías. Luego, comparte este material con tus amigos
amigas, amigos y profesor o profesora. Finalmente, pregunta a tus familiares sobre algunas plantas de la localidad o la región que tengan alguna historia, que sean importantes por su uso medicinal, artesanal, en construcción o que tengan algo novedoso que quieras compartir. Elabora 2 fichas con la información que pudiste conseguir. Puedes pedirle ayuda a un familiar. Por ejemplo, aquí te muestro la siguiente ficha. El algarrobo. Nombre común, algarrobo. Nombre científico, Prosopis pallida. Tipo de planta, árbol. Nace de semillas. Ambiente en que vive, terrestre, en bosques secos. Características. Tiene tronco grueso con hojas muy pequeñas para no perder agua. Uso. De su fruto, la algarroba, se prepara la algarrobina, que contiene gran cantidad de azúcares. Por eso se consume como un energizante natural. Y por supuesto, no te olvides de dibujar. Lo has hecho muy bien. Con la ayuda de un familiar, revisa si lograste tus metas. Características o criterios para lograr la meta. Describir los cambios en el ciclo de vida de una planta. Comparé los cambios en el ciclo de vida de las plantas y los animales. Describí a través de dibujos y fichas las características de las plantas como seres vivos a partir de su ciclo de vida. Niños y niñas, hemos llegado al final de la clase. Felicitaciones por tus logros. Nos vemos hasta la próxima.